acuérdenme de grabar porque luego se nos pasa. Bueno, a ver, entonces ya conectamos las entradas al mando y ya prácticamente nos falta conectar ahora las salidas a cada uno de los pilotos que gobiernan la acción correspondiente. Por ejemplo, la salida S1 va a controlar al piloto A-, como lo podemos ver aquí. Voy a poner esto así para que tengamos ahí acceso rápido. Entonces, vamos a ver esta parte. Vamos a minimizar esto. Entonces el piloto A- va a ir a la salida S1. Luego el piloto más a la salida S2. Ahorita vamos a ver cómo se va a repetir esto. Vamos a ver qué hacemos. Luego la salida 3, ¿a quién? A B+. Salida 3 a B+. Luego salida 4 a A-. A ver, aquí me faltó, ¿verdad? No la conecté bien. Vuelvo a repetir. Salida 1 S1. Ahí está. Pero vean que nuevamente en la 4 se le manda presión al piloto A-. O sea, la salida 1 y la salida 4 mandan presión al piloto A-. Y ya dijimos que no podemos conectar esto directamente así porque puentearíamos y eso haría entonces que hubiera no tan solo una salida, sino dos salidas. Esto como lo hemos solucionado ya en el problema pasado, vimos que esto lo podíamos solucionar colocando una compuerta OR, que es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a poner esto aquí, a ver, espérenme tantito. El piloto A- le manda presión en un momento S1 y en otro momento S4. Entonces vamos a ponerlo aquí, S1 y acá S4. Luego vemos que al piloto A+ también sucede lo mismo porque le manda presión el piloto 2, la salida 2, perdón, y la salida 5. Entonces ya lo tenemos conectada a la 2, pero si puenteo va a provocar que el mando no funcione de manera correcta. Entonces también vamos a utilizar una OR para limitar el piloto A+, y esa OR, ¿verdad? Vamos a conectarla de esta manera, que le mande primeramente la salida 2, como aparece ahí en la ecuación de movimientos, y en el otro momento, en el paso 5, que le mande la salida S5. Entonces la conectamos de acá. Ahí la tenemos, bueno, a ver, que se deje. Ok. Y por último, ¿verdad? El paso 6, la salida 6 le va a mandar al piloto B-. Entonces lo mandamos por acá a la salida 6. Y ya tenemos prácticamente el circuito ya realizado. Falta todavía un detallito por ahí, ¿verdad? De ponerle la válvula 3-2 vías para el reset y una válvula 3-2 vías para el arranque, que es lo que voy a hacer a continuación, porque es lo que nos marca precisamente el paso número 15, que es conectar una válvula de pulsador para la para la señal de reset. Vamos a configurarla, que sea una válvula de pulsador con retorno por muelle. Le ponemos, ¿verdad?, el escape, dándole doble clic, y le ponemos también la presión, la entrada de presión aquí, ¿verdad? Entonces esta válvula, vamos a poner por aquí, le va a mandar presión acá, ¿verdad?, al reset. Vamos a ponerle de una vez la etiqueta indicando que es esta señal de reset. Y luego necesitamos otra válvula para el último paso, el paso 16, donde dice que para finalizar el circuito, ahorita se los voy a poner. Finalmente dice conectar una válvula de pulsador en serie con la válvula de rodillo que emite la señal de entrada E1, y con ello queda finalizado el mando. Entonces esta es la válvula que emite la señal de entrada E1, la conectamos en serie con una válvula de pulsador, y esta, ¿verdad?,
va a ser la señal de marcha o arranque o inicio, ¿verdad? Cualquiera de ellas, o start, ¿verdad? Muy bien, entonces pues ya tenemos prácticamente ya conectado el circuito. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, voy a grabar esto y luego lo voy a exportar para que podamos nosotros ver, ¿verdad? De manera rápida si los movimientos que realiza el mando son precisamente los movimientos que establece el diagrama de espacio-fase. Entonces me voy a situar aquí, voy a irme a esta parte donde dice otros, ¿verdad? Sacamos la herramienta de mapa de VIPs, seleccionamos. Acá está el que acabo de editar. Bueno, ahí lo tenemos, vamos a ver. Acuérdense que ajustamos el temporizador para 10 segundos. Bueno, vamos a darle simular. Ahí estamos. Empezamos bien. Tenemos presión en el último grupo. Además que inicialmente el vástago de A se mantiene afuera, ¿verdad? Eso era lo que queríamos. El vástago de B en la fase 1 está dentro. Entonces damos la señal de marcha y debe de empezar a entrar A, esperar un tiempo. Vamos a ver aquí el conteo, que son 10 segundos. Empieza a retroceder, empieza a contar 9, 8, 7, ahí se va. Después de que pasen los 10 segundos tiene que salir nuevamente A. Ahí está, ¿verdad? Luego tiene que salir B, retornar A, esperar otros 10 segundos otra vez. Sale A. Y por último, ¿verdad? Retorna B. Ahí tenemos, ¿verdad? Ya la secuencia perfectamente como lo marca el diagrama de espacio-fase. Vamos a checar nuevamente. Paso 1, retorna A. Acá espera un tiempo, ¿verdad? Que le dimos 10 segundos. Este tiempo es ajustable. Paso 2, sale A. Paso 3, sale B. Paso 4, retorna A. Espera el tiempo. Sale el paso 5 y el paso 6 retorna B. Ahí lo tenemos. No sé si hay alguna duda con esto que acabamos de realizar. ¿Alguna pregunta que tengan? No, profe, todo claro. Muy bien, entonces vamos a dejar aquí, ¿verdad? Esta parte de lo que es neumática, y ahora vamos a empezar el diseño de los circuitos electroneumáticos, es decir, vamos a empezar a trabajar con electroneumática. Con estos dos métodos que vimos, prácticamente ustedes van a poder diseñar cualquier circuito, ¿verdad? Hay otros métodos como el método del graph set, el método de la tabla de estado, el método de la bandera, pero pues esos ya no están dentro de lo que marca el curso. Pero ya con esto, ¿verdad? Es bastante bueno de lo que la herramienta que van a llevar ustedes, ¿verdad? Tanto para diseñar como para interpretar diagramas neumáticos. Bueno, me voy a salir de aquí, vamos a entrar a otra parte, a otra presentación.
Bueno, vamos entonces a entrarle a esta parte de lo que es la electroneumática. La electroneumática se le llama así porque ahora las señales que se utilizan para activar a las válvulas son eléctricas. Ustedes vieron que todo el control que hicimos para la secuencia del mando en los ejercicios anteriores, pues implicaba tener válvulas neumáticas en base a válvulas tipo memoria, en base a válvulas de señal. Pero acá en electroneumática todo el control va a estar hecho mediante relevadores. Se puede utilizar relevadores, se puede utilizar PLC o bien electrónica digital. Nos vamos a dar cuenta que hay mucha analogía entre lo que es la neumática, el diseño neumática, la lógica neumática con la electrónica digital. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción de los elementos que vamos a utilizar para la parte de electroneumática. Nosotros vamos a enfocar sobre todo al diseño con relevadores, que es algo que pues se emplea muy a menudo, ¿eh? Ya solamente empresas que tienen la capacidad pueden utilizar sobre todo control por PLC, pero si ustedes aprenden esta parte pueden emigrar al PLC, no es ningún problema. Ya tienen precisamente la parte de diseño, que es la parte complicada. Ya editar eso en un diagrama de escalera pues ya no es gran cosa. Bueno, entonces nosotros en neumática, para emitir señales, ¿verdad? Como vieron ahí, para el arranque del mando, para la señal de reset, utilizábamos válvulas neumáticas de pulsador. Ahora no, vamos a utilizar interruptores, pulsadores. Esos pulsadores pueden ser, no es otra cosa más que un interruptor de dos polos. En este caso es un interruptor normalmente abierto, ¿eh? Que cuando se activa el pulsador, esto se cierra. Cuando quitamos el dedo del pulsador, pues se abre, hay un resorte que abre el contacto y quedan los dos polos aislados. Pero también en el caso de pulsadores puede haber pulsadores que son normalmente cerrados, o sea, antes de que se activen están cerrados. Cuando nosotros presionamos el pulsador, en ese momento se abre. Por esa razón a estos se les llama normalmente abiertos y a estos normalmente cerrados. Los normalmente abiertos se cierran cuando los accionamos y los normalmente cerrados se abren cuando los accionamos. Pero incluso puede haber una combinación de ambos. Cuando ya hablamos de un contacto conmutado, este tiene tres polos, ¿sí? Dos de ellos están normalmente cerrados. Hay uno común que es el número 1. Por ejemplo, entre 1 y 2 está el normalmente cerrado y entre el 1 y el 4 está el normalmente abierto. Aquí pueden ver físicamente cómo tenemos esto, ¿eh? Aquí sería el polo 1 porque es común para ambos, y aquí está el polo 2 porque es el normalmente cerrado y el polo 4 porque es el normalmente abierto. ¿Qué pasa cuando nosotros accionamos el pulsador en un botón, en un pulsador, en un interruptor, en un contacto, normal conmutado? Pues el que está cerrado se abre y el que está abierto ahora se cierra. Cuando nosotros accionamos aquí, entre 2 y 4 se abre y entre 1 y 4 se cierra. Cuando quitamos el dedo, pues las condiciones del contacto vuelven a su posición original, ¿sí? Cerrado 1 y 2 y 1 y 4 abierto. Entonces estos van a ser los dispositivos, ¿verdad? Para poder introducir las señales para los mandos, pero también hay otros tipos de elementos que vamos a ver, que son los interruptores. En este caso el reed switch, que se trata, ¿verdad?, de un contacto que es magnético y se activa de esta forma. En el interior, muchos cilindros, por ejemplo Festo acostumbra a poner en la parte interior ya sea del pistón, ¿verdad?, un anillo magnético, de tal manera que cuando ese anillo magnético llega acá al contacto, que también es magnético, lo activa, ¿sí? Entonces va a estar activado mientras esté en la presencia del anillo magnético del pistón. Esto nosotros lo podemos mover a donde querramos que se active. Esto se le llama reed switch y esta es su simbología, la que vamos a utilizar ahí en los diagramas electroneumáticos. ¿Ok? También tenemos finales de carrera mecánicos, así como utilizábamos, ¿verdad?, válvulas de rodillo que emitían una señal neumática. También tenemos finales de carrera mecánicos, que no es otra cosa que es un
no es otra cosa más que un rodillo, ¿verdad? Que cuando sale la leva del vástago lo activa, pero ese rodillo lo que va a hacer es abrir o cerrar un contacto, dependiendo del tipo de contacto que sea. Muchos de estos finales de carrera mecánicos, pueden ser conmutados, o sea, de 3 polos, donde hay uno cerrado y uno abierto. Entonces yo puedo utilizar ya sea el abierto o el cerrado, dependiendo de la lógica que necesite en el diagrama de control. Bueno, tenemos otros finales de carrera sin contacto, que son los que más se utiliza, ¿verdad? Como pueden ver ustedes, estos finales de carrera se le llaman finales de carrera de proximidad, o sea que no requieren contacto, trabajan mediante ciertos principios magnéticos y únicamente necesitan estar cerca o en la presencia, ¿verdad?, del objeto que van a censar dentro del rango de unos cuantos milímetros, que pueden ser 10 milímetros, ¿verdad? Hay algunos que hasta 60 milímetros. Dice, estos sensores de proximidad reaccionan ante campos magnéticos de imanes permanentes y de electroimanes. La gran distancia de conmutación en formato rectangular, dice pequeño, que es precisamente de este tipo. Entonces, estos tipos de sensores de proximidad nos vamos a dar cuenta que hay de diferentes tipos. Por ejemplo, el magnético, que solamente detecta materiales magnéticos. Aparte tenemos el inductivo, que detecta, ¿verdad?, cualquier tipo de material metálico, ya sea aluminio, ya sea cobre, fierro, no hay problema. Los magnéticos solamente una parte magnética, como el reed switch, que veíamos acá. Pero también hay capacitivos. Los detectores de proximidad capacitivos, esos tienen la propiedad de que pueden detectar cualquier tipo de material metálico o no metálico, por ejemplo, papel, plástico, madera, en fin. No necesita ser metálico, esos son los capacitivos. Y aparte también tenemos los sensores ópticos. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Aquí tenemos los sensores de proximidad inductivos. Dice, en la práctica a menudo se han de detectar o contar piezas a mecanizar, movidas en máquinas o dispositivos. En la mayoría de los casos ya no puede utilizarse para estos procesos los finales de carrera mecánicos ni tampoco magnéticos. ¿Por qué? Porque las piezas que se van a censar no posiblemente sean de aluminio, posiblemente sean de cobre. Entonces necesitamos un sensor que detecte ese tipo de dispositivos. Estos sensores, ¿verdad? Este es el símbolo que tienen. Y aquí vamos a tener 3 cables para conectar. Tenemos un cable café, que por lo general es la alimentación positiva. Trabajan generalmente a 24 volts de corriente directa. Entonces el café es 24 volts positivos. El azul es tierra y el negro es donde vamos a recolectar la salida. Mientras el sensor no esté activado, la salida va a ser 0 volts. Pero cuando el sensor detecte la presencia de un objeto, entonces la salida se va a 24 volts. Este es el diagrama que tenemos, ¿verdad? Puede haber salidas NPN o bien PNP. El más utilizado es el PNP, donde la salida, ¿verdad? El más utilizado, es el NPN. ¿Ok? El marrón, el café, va a positivo, el azul va al negro, ¿verdad? El azul, va al negativo, y vamos a tener en el negro la salida 24 volts, pero también depende de la lógica, ¿verdad?, del PLC o de la tarjeta que estemos utilizando. En el caso de relevadores, pues no es tanto problema por eso. Bueno, también tenemos los sensores de proximidad capacitivos. Les decía que este tipo de dispositivos pues se utiliza sobre todo para censar objetos que sean no metálicos, tales como madera, plástico, ¿verdad?, o algún otro material que no sea metálico. Sin embargo, hay que tener cuidado porque pueden tener perturbaciones por el polvo o alguna viruta que pueda caer por ahí, pues ya hace que el sensor esté detectando todo el tiempo. Vean el símbolo de este sensor capacitivo, ¿verdad? Este es el inductivo,
que tiene el simbolito de una bobina, y este es el capacitivo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Entonces nosotros aquí, ¿verdad? Podemos utilizar ya sea inductivo, magnético o capacitivo. Los magnéticos tienen la misma forma, ¿verdad? Nosotros si lo vemos así físicamente, pues no vamos a saber ya de, ¿cómo les diré? A simple vista, tenemos que ver la placa para ver qué tipo de sensor se refiere, porque son muy parecidos. Solamente los magnéticos sí tienen ya esta forma muy específica, porque generalmente estos van pegados a la parte de la carcasa, al cilindro, ¿sí? A la camisa del cilindro. ¿Por qué? Porque acuérdense que les decía que internamente los pistones van provistos de una arandela magnética para que pueda llevar a cabo el sensado. Entonces, por esa razón tienen esta forma, porque van pegados a la camisa del cilindro. Llevan una regleta donde se les puede manipular ahí la posición donde querramos que se coloque. Bueno, pero esto, ¿verdad? Los magnéticos sirven sobre todo para sensar inicios y finales de carrera de los cilindros. Es lo más común, los magnéticos. Y ya los inductivos o los de proximidad, aparte de que sirven para sensar el inicio y final de carrera de los cilindros, de los vástagos de los cilindros, también pueden sensar la proximidad de otro tipo de piezas. Bueno, entonces son los que vamos a utilizar nosotros en los diferentes circuitos que vayamos a hacer para el tratamiento de señales. Bueno, pues aquí la vamos a dejar ya para no dejar empezado este tema. Mañana vamos a empezar a ver lo que son lo referente a los relevadores eléctricos, los relevadores normales y los relevadores de tiempo, ¿sale? Entonces, pues aquí la dejamos y ya, si Dios quiere, mañana continuamos.